Bueno, el día de hoy quiero empezar esta serie que le puse por nombre Impostores. No te asustes con el título de la plática, ¿verdad? Va a ser más interesante de lo que pensamos. Pero a lo mejor la pregunta principal que nos tenemos que hacer, ¿qué es un impostor? Y un impostor es algo que finge o engaña con apariencia de verdad. Eso es lo que es un impostor. Y en esta serie vamos a estar hablando específicamente de un impostor en nuestra vida. Hay muchas cosas que nunca debemos de abandonar a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Pues si tú tienes buenos hábitos que adquiriste en algún momento de tu vida, no los abandones, ¿verdad? Permanece en ellos. Aun cuando se te haga difícil mantener esos buenos hábitos, no los abandones. Si tienes disciplinas, ¿verdad? Físicas, emocionales, espirituales, ¿verdad? Que te ha costado trabajo desarrollar en tu vida, no las abandones. Hay cosas en nuestra vida que nunca debemos de abandonar. Pero lo mismo es verdad, ¿verdad? Cuando pensamos en que hay cosas que definitivamente tú y yo necesitamos dejar atrás y abandonar en nuestra vida. Y yo no necesito convencerte, ¿verdad? Yo no necesito hacer una lista el día de hoy de esas cosas que todos tenemos que abandonar y dejar atrás en nuestra vida. Todos sabemos que es verdad. Pero sí vamos a hablar, no de una lista, pero de una de esas cosas. Y una de las cosas que tú y yo debemos de abandonar en nuestra vida y dejar atrás son las excusas, ¿sí? y tal vez sea difícil para cada uno de nosotros, regularmente lo es, reconocer que tenemos un problema con excusas. Reconocer que continuamente echamos mano de las excusas en nuestra vida. Así que yo pediría que todos nosotros, incluyéndome yo, ¿verdad?, seamos vulnerables a este tema y lo consideremos con seriedad. Todos sabemos que tenemos cosas que tenemos que dejar de hacer. Todos sabemos eso, ¿verdad? No necesitamos decirlo el día de hoy, pero tú sabes que hay en tu vida cosas que tú tienes que dejar de hacer. Y que no dejas de hacer porque tienes una excusa, ¿verdad? Tienes una excusa que te dices a ti mismo, tienes una excusa que le dices a los demás. Hay cosas que tú tienes que hacer, que tu familia necesita que hagas. Todos tenemos esas cosas, ¿verdad? Cosas que tú mismo necesitas. Te haría bien si tú hicieras esas cosas, pero que tienes excusas para no hacerlas. Es una realidad en todos nosotros. No hacemos las cosas porque tenemos excusas. Y decimos lo siguiente, esta es la razón por qué no dejo de hacer esto, ¿verdad? O tal vez es una conversación en nuestra mente, ¿verdad? Esa es la razón por la que no dejo de hacer esto. Esa es la razón por la que no hago esto, ¿verdad? Pero si pusiste atención, regularmente le llamamos esa es la razón. Esa es la razón por qué no dejo de hacer esto. Esa es la razón por qué no hago esto. Pero déjame decirte algo que creo que quiero llamarte tu atención a esto y que seamos conscientes de esta realidad. Y es que existe una delgada línea entre una razón y una excusa. Regularmente tú y yo decimos, esa es la razón por qué no puedo hacer esto. Esa es la razón por la que no puedo dejar de hacer esto. Pero hay una delgada línea, ¿verdad?, entre una razón y una excusa. Aunque pareciera que ambas son lo mismo, no lo son. No es así, no son lo mismo. Una razón no es lo mismo que una excusa. Veamos lo siguiente. Una razón es lo que explica un hecho. Una razón es lo que explica por qué algo sucede, ¿sí? El verdadero motivo, la razón es el verdadero motivo por qué algo sucede o por qué algo no sucede. Una razón es el verdadero motivo por qué no hago algo o por qué hago algo.
Esa es una razón. Pero una excusa es una razón simulada. Una excusa es una razón simulada, no es el verdadero motivo, ¿sí? Es una razón simulada, es una falsa razón que utilizamos para justificar lo que no hacemos o lo que hacemos mal. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos entendiendo y captando, ¿verdad?, la diferencia entre una verdadera razón y una excusa. Por ejemplo, para entender mejor esta idea, déjame veamos un ejemplo acerca de lo que es una razón y lo que es una excusa. Por ejemplo, hay una razón por la que yo no puedo pilotear un avión, ¿verdad? Hay una razón. No tengo que hacer una excusa porque yo no piloteo un avión. Hay una razón. Nunca fui a la escuela de aviación, ¿sí? En este momento no tengo la habilidad de pilotear un avión, ¿sí? Esa es una razón. Es la verdad que explica algo. Por qué las cosas no se pueden hacer y por qué las cosas se pueden hacer. Pero no hay ninguna razón porque yo no trate bien a los demás. ¿Sí? Así de sencillo. Hay una razón por la que yo no puedo pilotear un avión, y ya se los expliqué, pero no hay ninguna razón por la que yo no te trate bien. No hay ninguna razón porque yo no trate bien a mi esposa. No hay ninguna razón porque yo no trate bien a mis hijos. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos cuando eso sucede? Creamos excusas. ¿Sí? Creamos una falsa razón para justificar por qué hacemos ciertas cosas. Lo que presento como una razón para no tratar bien a los demás es una mentira, es una falsa razón. ¿Sí? Si no somos lo suficientemente honestos y autocríticos, nuestras excusas se pueden ver y sentir como razones. Y creo que aquí es donde muchos de nosotros nos encontramos en este tema. El punto es que vemos y sentimos nuestras excusas como si fueran razones. ¿Sí? Por ejemplo, yo te decía, ¿verdad? No hay ninguna razón para que tú trates mal a los demás. No hay ninguna razón para que tú trates mal a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa. Ahora, tú puedes tener excusas porque lo haces, que tú las ves y las sientes como razones. Tú piensas que son la verdadera causa, el verdadero motivo de por qué actúas de cierta manera, de por qué hablas de cierta manera. Pero yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo en esto. La gran mayoría de nosotros podemos detectar las excusas en los demás, ¿verdad? Cuando algo pasa y confrontas a alguien con algo y te dan su razón, ¿qué es lo que regularmente les decimos nosotros? Les decimos, estás haciendo excusas. No pongas excusas, deja de poner excusas. ¿Por qué? Porque tenemos estabilidad. Cuando alguien nos da excusas en lugar de razones, las captamos inmediatamente. Las descubrimos, ¿verdad? Olemos que es una excusa, que no es una verdadera razón, ¿sí? Pero no las identificamos tan fácilmente en nuestra vida. Como dije ahorita, ¿verdad? Para nosotros nuestras excusas se sienten y se ven como razones. No es tan fácil de detectarlas en nuestras propias vidas. Déjame hacerte la siguiente pregunta que tiene que ver con esta serie. Tiene que ver. ¿Estás dispuesto a considerar que tal vez algunas de tus razones para hacer o no hacer ciertas cosas son solo excusas? ¿Estás dispuesto a considerarlo? Si no estás dispuesto a considerarlo, te puedes decir, no te creas. pero este es el reto de esta serie, realmente. ¿Estamos dispuestos a considerar que lo que nosotros llamamos razones para lo que no hacemos, para lo que hacemos mal, ¿sí?, son realmente
excusas. Es posible que cada uno de nosotros hayamos inventado excusas, hayamos inventado razones, impulsados por el miedo, impulsados por la inseguridad, impulsados por alguna experiencia del pasado. ¿Sí? A lo mejor tú dices, no, yo tengo mis razones para no tratar bien a mi esposa. Yo tengo mis razones para no tratar bien a mis hijos. Porque si tú supieras por lo que pasamos, si tú supieras lo que me hizo, si tú supieras esto, ¿verdad? Y creamos estas excusas que se sienten como razones, se sienten como algo que realmente explica por qué hacemos lo que hacemos o por qué no hacemos lo que debemos de hacer. Hay otra pregunta que te quiero hacer y es la siguiente. ¿Has considerado lo que te estás perdiendo por estar encerrado detrás de tus excusas? ¿Has considerado eso? ¿Has considerado que tal vez te estás perdiendo de una mucho mejor relación en tu matrimonio por estar encerrado detrás de tus excusas? ¿Has considerado que te estás perdiendo de una relación viva con Dios por estar encerrado detrás de tus excusas? ¿Has considerado que a lo mejor no estás alcanzando o logrando tus metas, que tienes potencial para hacerlas, que tienes potencial para lograrlas porque estás encerrado detrás de tus excusas? Yo espero que en esta serie seamos vulnerables a estas preguntas, a estas posibilidades en nuestra vida. Pero quiero que veamos un pasaje el día de hoy que nos va a ayudar a responder a esta pregunta, ¿sí? Y ese pasaje lo encontramos en Hebreos. Y el autor de Hebreos nos dice lo siguiente, y lo leímos al principio de la reunión. Dice, despojémonos de todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. El autor dice, corramos la carrera. Y para ti y para mí, la carrera tiene que ver con seguir a Jesús. Nuestra carrera incluye, ¿verdad? O es primordialmente seguir a Jesús, vivir la vida que Jesús planeó para nosotros, la vida que Jesús quiere de nosotros. ¿Sí? Y el autor dice, corramos la carrera. Pero la verdad es que tú y yo no descubriremos nuestra carrera y mucho menos participaremos de esa carrera mientras estemos haciendo excusas, mientras estemos fabricando excusas. Cada vez que piensas, ¿verdad? Quiero ser un hombre o una mujer más disciplinado, más espiritual, quiero poner a Dios en primer lugar, pero luego tienes todas estas razones por lo cual no lo haces, pero que si las analizáramos, serían realmente excusas. ¿Sí? Hay que ser vulnerables a este tema. Hay una relación muy importante entre tu capacidad de seguir a Jesús, correr tu carrera, y tu voluntad, tu disposición de reconocer tus excusas. El tema de la serie es impostores. Las excusas en nuestra vida son impostores. Son argumentos, son ideas que se presentan como verdad. ¿Sí? Pero su propósito es engañarnos. Su propósito es limitarnos. Su propósito es que no avances en tu carrera. Esas excusas lo único que están haciendo es que te están impidiendo correr tu carrera. Te están impidiendo seguir a Jesús. ¿Sí? Y necesitamos voluntad, necesitamos disposición para reconocer nuestras excusas. La realidad es que nuestras excusas pueden convertirse en nuestro rey. Nuestras excusas pueden convertirse en nuestro Señor.
Como discípulos de Cristo se supone que Jesús es nuestro Rey. Se supone que Jesús es nuestro Señor. Se supone que tú y yo vamos a hacer lo que Jesús nos pide, lo que Jesús nos manda que hagamos, porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Señor. Pero cuando permitimos que sean nuestras excusas nuestro Rey o nuestro Señor, y no que lo hacemos, ¿verdad?, de una manera consciente, ¿verdad? Sí, de ahora en adelante mis excusas son mi Rey, mi Señor. Excusa, te confieso como mi Rey, mi Señor. No hacemos eso, ¿verdad? Lo hacemos inconscientemente, dándoles crédito, confundiéndolas con verdaderas razones, ¿sí? Y se convierten en nuestro Rey, en nuestro Señor. Al final, ¿verdad?, hacemos solo lo que nuestras excusas nos permiten hacer. No hacemos aquello que nuestras excusas nos dicen que no podemos hacer. No intentamos cosas porque mi excusa me dice que no lo intente. Por eso el escritor de Hebreos nos da este consejo. Dice, despojémonos de todo peso que nos impida correr. Quitemos, dejemos atrás, pongamos a un lado, desechemos todo lo que nos impide avanzar en nuestra carrera. Especialmente, dice, el pecado. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. El pecado que tan fácilmente nos hace que nos desviemos. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta de que la Biblia da una definición acerca del pecado. No es que vayas a encontrar un versículo con estas palabras que voy a decir, pero es lo que entendemos detrás del concepto pecado en las Escrituras. Y pecado es cualquier cosa que lastime a los demás y te lastime a ti mismo. Pecado es todo aquello que destruye a los demás y te destruye a ti. Eso es el pecado. Y el escritor de Hebreo dice, deséchate, ¿verdad? Despójate, deja atrás todo aquello que te impide avanzar en tu carrera, en tu vida en relación a Cristo. Especialmente el pecado. Especialmente aquello que te lastima a ti y lastima a los demás. Especialmente aquello que aquello que destruye a los demás y aquello que puede destruirte a ti mismo. Ese es el gran problema del pecado, ¿verdad? Y la razón por que Dios está en contra del pecado en nuestra vida no es porque Dios es un aguafiestas, es porque Dios conoce la naturaleza del pecado. Al final el pecado en todos nosotros, aunque empiece como placer, aunque empiece como algo que disfrutemos, el pecado termina matando, el pecado termina destruyendo, el pecado termina lastimando. Y es lo que nos dice el escritor. Pero en relación a esto que estamos hablando de las excusas, veámoslo de la siguiente manera. Mentir es un pecado porque lastima a los demás y destruye relaciones personales. Por eso tú no debes de mentir en tu matrimonio. Tú no debes de mentir en tu relación con tus hijos. Tú no debes de mentir en tu relación con tus amigos. ¿Por qué? Porque la mentira, cuando le mentimos a alguien y luego somos descubiertos, ¿verdad? La mentira lastima. La mentira destruye relaciones, destruye amistades. ¿Sí? Pero el siguiente punto también es verdad. Mentirte a ti mismo es pecado. ¿Por qué? Porque te lastima y destruye tus verdaderas capacidades. Cuando tú inventas excusas, ¿verdad? Acuérdate, una excusa es un impostor. ¿Sí? Cuando tú y yo inventamos excusas, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Vamos a suponer que tú quieres lograr algo, tú quieres hacer algo, pero tienes esta excusa, ¿por qué no lo haces? Si tú sigues repitiendo esa excusa, te vas a lastimar. Y esa excusa va a destruir tus verdaderas capacidades, porque probablemente eso que quieres hacer, lo puedes hacer. Eso que quieres hacer, tienes la capacidad de hacerlo. Muchas veces yo he enseñado aquí el pasaje, ¿verdad?, que dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer.
Si Dios pone un deseo en nosotros, es porque podemos hacerlo. No que va a ser fácil hacerlo, pero tenemos la capacidad de hacerlo. Cuando tú como hombre piensas, "Ah, ya estoy cansado, quiero ser un mejor esposo. Quiero amar a mi esposa, quiero tratarla mejor". La razón por la que tú tienes ese sentir es porque lo puedes hacer. Es porque es posible, es porque tienes la capacidad de hacerlo. Pero cuando tú y yo nos repetimos de una vez la misma excusa de por qué no logramos algo, eso puede destruir nuestra verdadera capacidad, al punto que creemos que realmente no lo podemos lograr, que no lo podemos hacer. Y obviamente es el punto de todo esto que ya lo dije, ¿verdad? Pero una excusa es una mentira que nos decimos sobre nosotros mismos. Una excusa es una mentira que nos decimos sobre nosotros mismos y obviamente que le decimos a otros, ¿verdad? Acerca de nosotros mismos. Pero déjame decirte esto, ¿verdad? Y que nos debe de poner a todos nosotros un poquito como serios en este tema. Y es que las personas que ponen excusas rara vez hacen una gran diferencia. Las personas que regularmente están poniendo excusas rara vez logran cosas. Rara vez alcanzan sus sueños. Rara vez hacen aquello para lo cual nacieron. No corren su carrera. El escritor dice, corre tu carrera, ¿verdad? Está consciente de todas esas habilidades, de todos esos dones, de todas esas capacidades que Dios te dio y corre tu carrera. Eres bueno en los deportes, corre tu carrera. Eres bueno en la escuela, corre tu carrera. Eres bueno en los negocios, corre tu carrera. Eres bueno en el servicio a la iglesia, en el servicio a Dios, corre tu carrera. No dejes que excusas te impidan correr tu carrera, porque los que ponemos excusas, aquellos que ponen excusas, ¿verdad? Rara vez hacen una gran diferencia, rara vez logran algo importante. Las excusas nos impiden comprometernos. Esto es obvio, pero es verdad. Las excusas nos impiden comprometernos. Nos hacen pequeños. Nos hacen creer que no podemos lograrlo, que no tenemos la capacidad para hacerlo. Nos roban y roban a otros. Déjame volver al ejemplo que puse ahorita del matrimonio, ¿verdad? Cuando tú pones excusas para no ser un mejor esposo o una mejor esposa, te estás robando a ti de una relación mucho mejor. Esa es la verdad. Te estás robando a ti mismo de una relación mucho mejor, de una relación donde realmente puedes experimentar la alegría, la paz, la intimidad con tu cónyuge. Pero cuando no cambiamos y ponemos excusas, nos estamos robando. Pero al mismo tiempo le estamos robando a nuestro cónyuge. Le estamos robando a nuestra esposa, le estás robando a tu esposo lo que ellos pueden experimentar. Podemos aplicar este principio a nuestra relación con nuestros hijos. Cuando no cambiamos en relación a nuestros hijos, nos robamos a nosotros de la relación que podríamos disfrutar con ellos. Pero les robamos a ellos de lo que ellos pueden disfrutar también. ¿Sí? Qué importante poder ver esto. Y el escritor de Hebreos nos deja saber cuál es el primer paso para confrontar nuestras excusas, para confrontar nuestras falsas razones. Dice el escritor, fijemos la mirada en Jesús. Esto significa literalmente mirar a Jesús, alejarnos de otras cosas, alejarnos de nuestras excusas, alejarnos de nuestros miedos, alejarnos de nuestros fracasos, de las experiencias del pasado y poner nuestros ojos en Jesús. Porque esto es lo que va a suceder. Si tú honestamente pones tus ojos en Jesús y lo sigues, no va a suceder de la noche a la mañana. No va a pasar el día de hoy.
Pero si tú tomas la decisión de poner tus ojos en Jesús, decides seguir a Jesús, eventualmente tendrás que dejar de inventar excusas. Eventualmente tendrás que dejar de mentirte a ti mismo. No puede subsistir en nuestras vidas el que nos estemos mintiendo a nosotros mismos y seguir a Jesús. Ahora, es un proceso, como dije ahorita, es algo que tomará tiempo. Tienes que avanzar, tienes que hacerlo día con día. Pero entre más camines con Cristo, entre más pongas tu mirada en Jesús, se te va a hacer más difícil mentirte a ti mismo. Se te va a hacer más difícil dejar que las excusas sean tu Señor, porque tu verdadero Señor es Jesús. Las excusas no van a poder seguir funcionando en tu vida como tu rey, porque tu verdadero rey es Jesús. Pero tiene que ser una realidad de que estamos poniendo nuestros ojos en Jesús. De hecho, el poner nuestros ojos en Jesús, pon atención a esto, el poner nuestros ojos en Jesús nos permite lograr cosas para las cuales tenemos verdaderas razones para no hacer. El cristianismo está lleno de historias de personas que hicieron cosas que no tenían razones para hacer, para lograr. Está lleno de historias de personas que cuando Dios los llamó, dijeron, yo no puedo. Y no era una excusa, era una realidad en su vida. ¿Sí? Yo no puedo, no tengo las habilidades. No sé hablar. Soy el más pequeño de mi familia es pobre, ¿verdad? Y todas estas razones que eran verdades, ¿verdad? Y que tal vez no había un antecedente para estos hombres para decir, yo lo puedo lograr. Pero gracias a seguir a Dios, lo pudieron lograr a pesar de las razones. A pesar de aquello que se presentaba como una verdad que los iba a imposibilitar lograr cosas. La mayoría de las personas, o las personas, mejor dicho, que hacen el mayor bien en el mundo, suelen ser personas que tenían razones para no hacerlo. Personas que tú y yo admiramos a través de la historia. Puedes pensar en la Madre Teresa. Puedes pensar en Gandhi, puedes pensar en multitud de misioneros, de cristianos alrededor del mundo que están haciendo bien, que han hecho el bien, que hicieron el bien históricamente, pero que cuando lees sus biografías, cuando lees sus historias, te quedas pensando, ¿cómo lo lograron? Porque la vida que tenían mostraba que no podían lograrlo. Era más probable que no lo lograran a que lo lograran. Pero es cuando fijamos nuestros ojos en Jesús que las cosas pueden verdaderamente cambiar. En lugar de fabricar excusas, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Yo quiero terminar con lo siguiente. ¿Por qué no empezamos esta serie tomando un primer paso? Y el primer paso el día de hoy es cerrar la fábrica de excusas. ¿Por qué no tomas esa decisión? Toma la decisión el día de hoy. Ahora, es una serie, ¿verdad? Vamos a necesitar más pláticas para entender más de lo que estamos hablando. Pero entendiendo el concepto que empecé el día de hoy, tú puedes empezar con esta, ¿verdad? Todavía no sabes cómo lo vas a hacer, pero puedes empezar con una decisión, decir, ¿sabes qué? Yo necesito cerrar mi fábrica de excusas, ¿verdad? Estoy entendiendo que muchas de las cosas que yo me digo para no dejar de hacer ciertas cosas o para no hacer ciertas cosas y que a mí se me ven como, yo las siento como razones, se ven como razones, al final, si soy honesto conmigo, si soy crítico conmigo, son excusas. Voy a cerrar la fábrica de excusas. Es decir, reconoce que en varias áreas de tu vida estás fabricando excusas. Yo lo tengo que hacer en esta serie. No es una plática, ¿verdad?, que yo estoy dando aquí, ¿verdad? No, es para ustedes. No, yo. Hay cosas en mi vida que yo tengo años diciendo que las quiero hacer y no las he hecho. Y tengo mis excusas.
que yo las siento como razones. Para mí se sienten como razones, ¿verdad? Pero creo que si me empujas un poquito, creo que si me confrontas un poco más, voy a tener que reconocer que son excusas. Si eliges abandonar tus excusas, estarás mejor y el mundo será un mejor lugar. Para empezar, si tú decides dejar a un lado tus excusas, tu mundo será mejor. Tu familia, tu matrimonio, tus amigos, va a ser mejor. Obviamente, esto es verdad. También el mundo en general será mejor si tú y yo dejamos de dar excusas. Acuérdate, el escritor de Hebreos dice, tú tienes una carrera que correr. Pero porque no estamos metiéndonos a la carrera, tú y yo no sabemos lo que vamos a enfrentar en el kilómetro 10, en el kilómetro 20, en el kilómetro 30, en el kilómetro 40 de la carrera. ¿Qué ha preparado Dios para ti si decides correr la carrera? ¿A dónde te puede llevar Dios si decides correr la carrera? Pero si no lo hacemos, ¿verdad? Porque tenemos todas estas excusas, no lo vamos a descubrir. Nunca vas a saber qué es lo que te esperaba en el kilómetro 20. Nunca vas a saber lo que te esperaba más adelante en la carrera porque no decidiste correrla, porque no tomaste la decisión de correrla, porque tenías todas estas razones, entre comillas, ¿verdad?, para no correr la carrera. Si cerramos la fábrica de carreras, no, la fábrica de excusas, ¿sí?, seremos libres para seguir a Jesús, más libres para seguir a Jesús. No vamos a dejar, ¿verdad?, que falsas razones nos controlen. La próxima semana vamos a empezar a hablar de cómo cerramos esa fábrica de excusas. Cómo reconocemos excusas que se sienten como razones en nuestra vida. Así que no te pierdas las próximas semanas, no te pierdas lo que estaremos hablando en las siguientes 2 semanas en relación a este tema.